Colombianos, atención, cada día nos damos cuenta cómo el uribismo, cómo la oposición recalcitrante intenta desviar toda su atención para que no se aprueben ninguna reforma del gobierno de Gustavo Petro. Y todo esto no porque sean buenas o sean malas, porque ni siquiera dan el debate, simplemente porque los gobierna un presidente de izquierda como es el señor Gustavo Petro. Resulta que en la reforma pensional el Senado derrotó una ponencia alternativa que proponía el uribismo y despejó el camino a la del gobierno. ¿Cómo les parece? Pues el resultado se produjo tras el acuerdo que logró el presidente Gustavo Petro con los partidos de la U y Liberal. Con una votación de 59 por el no y 18 por el sí, la plenaria del Senado de la República derrotó este lunes la ponencia alternativa de la reforma pensional, presentada por la senadora Norma Hurtado, del partido de la U, quien se quedó sin el respaldo de la oposición y sin el de sus propios copartidarios. La decisión se produjo tras los acuerdos logrados por el presidente Gustavo Petro con los partidos como la U y Liberal, los cuales le despejaron el camino a la propuesta del gobierno. ¿Recuerdan la senadora Norma Hurtado? Ella fue una de las senadoras que firmó la ponencia de archivo de la reforma a la salud. Querían también entorpecer la reforma pensional. Pues en su exposición la senadora Hurtado afirmó que defendió su ponencia con convencimiento de que lo que propone el Ejecutivo no es responsable y podría dejar una deuda a futuras generaciones por cuenta de artículos como el que fija el umbral para cotizar en Colpensiones. Ella dice, con los 3 salarios la deuda es intemporal e intergeneracional y va a dejar una deuda muy grande. El mayor riesgo siempre estará a quien va a tener la responsabilidad del ahorro y también si vamos a seguir entregando altos subsidios y generando total dependencia del presupuesto general de la nación. Sin embargo, sobre este punto en particular, el gobierno cedió y aceptó bajar de 3 salarios mínimos a 2.3, con lo cual consiguió el respaldo mayoritario del Partido Liberal. Ante lo sucedido, lo que viene es la discusión y votación de la ponencia mayoritaria liderada por la senadora Marta Peralta, del Pacto Histórico. Señores, esto es lo que se sabe, pero vamos a ver las reacciones de diferentes sectores y cómo un periodista por ahí, que van a saber cuál es su nombre, el señor Zuleta, pues trató muy mal a la senadora María José Pizarro, todo porque escribió un tuit celebrando este triunfo, ¿no? Ella dijo en su cuenta X, doble triunfo para Colombia en el Congreso. Primero, avanza la discusión de la reforma pensional ya en el Senado. Fue aprobado el informe de ponencia de Marta Peralta. Segundo, aprobado en Cámara el proyecto Educación Derecho Fundamental. Noticias que son motivo de orgullo y esperanza. Vamos a escuchar a la senadora María José Pizarro. Es un día muy especial. Acaban de pasar 2 cosas muy importantes en el Congreso de la República. La primera ha sido aprobada la Ley Estatutaria de Educación en la Cámara de Representantes. Pasa al Senado de la República, tendremos ahí enormes retos, pero hay un consenso alrededor de esta ley estatutaria. Y en segundo lugar, acaba de ser aprobado el informe de ponencia del gobierno, de la reforma pensional que ha presentado el gobierno. Estamos felices porque sigue viva, porque gana la gente, porque ganan los adultos mayores que están esperando con ansias una pensión, ganan las personas que no se han pensionado, las juventudes, porque hay una nueva expectativa y un nuevo sistema que empieza a discutirse mañana. Si todo va bien, sacaremos adelante muy rápidamente el articulado, pasa a la Cámara de Representantes y la reforma sigue viva. Así que hoy es un día muy importante. El gobierno nacional, el mismo presidente Gustavo Petro lideró los consensos, los acuerdos alrededor del umbral, de la administración del fondo, etcétera, para poder sacarlo adelante. Así que el consenso sí era posible, la voluntad de diálogo estaba allí y las mayorías se expresaron en el Senado de la República. Bueno, esto es una buena noticia, ¿no? Que alegra a mucha gente necesitada de esto. Pero el señor Felipe Zuleta salió a insultar a la señora María José Pizarro solo por decir esto. Por Dios, ¿en qué oposición estamos? Estos señores dueños del micrófono expresándose así. Él escribió, esta señora María José Pizarro es una plaga. ¿Ah? ¿Por qué, señores? Si está celebrando que pasó, pues, para discutir la reforma pensional y también, pues, la de educación, ¿por qué este señor dice que es una plaga María José Pizarro? ¿Por qué ese insulto? ¿Qué argumentos tiene este señor para decir esto y afirmar e insultar a una mujer? Pues María José Pizarro se pronunció y dijo, le pregunto a Blue Radio y a Néstor Morales si están de acuerdo con este tipo de expresiones violentas y estigmatizantes. ¿Van a permitir que tenga cabida en su mesa de discusión? Mi trabajo ha estado centrado en construir consensos. Tal vez ese talante incomodó al señor periodista. Realmente es muy grosero este señor Felipe Zuleta. Y pues acá le respondieron, ¿no? Apoyando a María José. Alfredo Mondragón, por ejemplo, dijo, Felipe Zuleta Lleras, nieto de Alberto Lleras Camargo, hijo de la excongresista Consuelo Lleras, nacido en el seno de la aristocracia bogotana, exministro, exdiplomático, todo se lo ha dado el apellido y el poder económico. ¿Quién será la plaga? Preguntan acá. Definitivamente este señor le faltó, pues, decencia para este terino, ¿no?
Inti Asprilla también salió a defender a María José Pizarro y dijo: no me exaltaré por el actual primario de Felipe Zuleta. Sé que María José Pizarro le responderá con altura y tranquilidad. Yo mientras tanto disfruto sabiendo que está ardido en lo más hondo de su ser porque avanzan las reformas para ayudar a los jóvenes y ancianos del país. No sé por qué este señor Felipe Zuleta pues no quiere que avancen las reformas, ¿no? ¿Será porque su pareja no tiene un empleo en el gobierno? ¿Ustedes qué creen? También Levi Rincón se pronuncia frente a esta gente que no quiere la reforma pensional. Los fachos tampoco quieren la reforma pensional porque no les gusta absolutamente nada y que les dé dignidad a los pobres de este país, ¿no? Prefieren ver a la chusma morirse de hambre sin poder pensionarse porque es más fácil tenerlos explotados toda la vida, ¿no? Es lo que dice Levi Rincón. Pero también el señor David Luna se expresó frente a la reforma pensional. Dijo que expropia el ahorro de los colombianos. Por esa razón votó negativamente la ponencia. Lamentablemente fuimos derrotados y su discusión avanzará en la plenaria del Senado. Seguiremos dando el debate con argumentos y firmezas. Los invito a ver la intervención completa aquí. Escuchemos al señor David Luna. Votamos este proyecto negativamente porque atenta frontalmente contra el derecho a la propiedad. No a la propiedad de una casa, de un carro, de una finca, a la propiedad de sus ahorros. Y es que colombianos quienes nos siguen en estos momentos, si usted ha hecho un esfuerzo enorme ahorrando el producto de un salario mínimo de cotización, y si ha logrado ahorrar entre 0 y 300 semanas, esta reforma pensional va a obligar a que usted reciba esos ahorros al 0% de intereses, mientras que la legislación hoy lo contempla mínimo al 3% de intereses. Y ese no es un golpe pues para los más ricos de este país, ese es un golpe en la canilla, al tobillo de las personas que menos tienen. Votamos este proyecto. Esto es lo que dice David Luna, ¿no? Sin embargo, aquí dicen, no está de acuerdo con ninguna reforma, con lo único que está de acuerdo es con la corrupción de su partido Cambio Radical. Otro dicen, llaman expropiación a que Sarmiento Angulo pierda el control de los ahorros, que para el caso de los que ganan menos de 3 salarios mínimos jamás se convertirán en pensión. No piensan en la gente, solo en los meganegocios de sus patrocinadores, les dicen aquí a David Luna, ¿no? También otro de los que expresó, el señor Miguel Uribe Turbay, frente a esto y dice: mire, este señor es muy mentiroso y siempre quiere crear cizaña. Dice que Petro pues quiere usar la plata de las pensiones para ser su constituyente. Si este señor tiene pruebas, demuéstrelas, pero no lance pues cosas que no son ciertas y además que quieren confundir a la gente. Él dice, es el momento de la unidad para enfrentar la amenaza que representa Petro, un aprendiz de dictador. ¿Se dan cuenta? Estos son los argumentos de Miguel Uribe. Atención Colombia, la plata de la reforma pensional de Gustavo Petro es para financiar la constituyente. Pruebas. La constitución para hacer una asamblea nacional constituyente es de una vez por todas la manera en la que Petro se quita la máscara y deja así de ser presidente democrático y se convierte en un aprendiz de dictador. Nos dijo que las formas no importan, que la constitución no hay que cumplirla. Prácticamente nos dijo que el fin justifica los medios. Eso no es otra cosa que la justificación de la cultura traqueta que tanto daño le ha hecho a este país. Es un golpe de Estado, es la violación del ordenamiento jurídico colombiano y es el mayor riesgo a la democracia. Tenemos la responsabilidad de unirnos para superar la amenaza que Petro representa. Más allá de las diferencias ideológicas, nuestros lugares de procedencia, nuestras historias políticas, llegó el momento de la unión por Colombia. Y el 21 de abril ya teníamos razones para salir a marchar. Pero hoy más que nunca hay que salir a defender el país. Hoy los colombianos debemos salir a defender Colombia. Cultura traqueta, ¿no? Y ahorita se van a dar cuenta de una noticia donde el abuelo, que fue presidente de Colombia, pues está en la lista negra de Estados Unidos por ayudar a narcos, presuntamente, ¿no? ¿Cómo les parece este señor lanzando estos improperios frente a Gustavo Petro para la reforma? Van a salir el 21 a marchar en contra de una reforma pensional que necesita el pueblo colombiano. Hágame el bendito favor, señores. Pues acá también tenemos la reacción de Paola Holguín. Doloroso. 33 senadores votamos contra la reforma pensional y 49 votaron a favor. Falta el articulado. La batalla no ha terminado. Que Dios nos ayude para defender el ahorro de los trabajadores. Aquí esta gente está defendiendo los intereses de los que manejan pues los fondos de pensiones, como Sarmiento Angulo, que ha financiado mucho el Centro Democrático. Vanes por eso y ahí los ponen para que pues no voten estas reformas. Paloma Valencia por supuesto dijo, con la nefasta reforma pensional se va a pasar de una deuda del 100% del PIB al 189%. Le dicen a los colombianos que es para el subsidio del adulto mayor. Es pura paja. Nada tiene que ver. Les cuento más detalles. Escuchemos aquí a la señora Paloma Valencia. Hola a todos, acá estamos llegando a la discusión de la reforma pensional que, como les he contado,
va a pasar la deuda, es decir, lo que ustedes y yo y todos los colombianos, y en especial las futuras generaciones van a deber de 100% del PIB a 189% del PIB, es decir, una deuda de casi el doble de lo que tenemos hoy. Pero lo más grave es que le dicen a los colombianos que eso es para el subsidio del adulto mayor. Paja, el subsidio del adulto mayor nada tiene que ver con la pensionales, es un subsidio que se paga del presupuesto general de la nación. Aquí lo que van a hacer es coger su plata de ahorro pensional, la mía, y la van a usar para guardársela en Colpensiones y ir pagando las pensiones que se deben, y que las de los futuros colombianos, cuando ellos se vayan a pensionar, con la plata que están dando, nos la vayan pagando a nosotros. Pero como cada colombiano hoy tiene menos hijos, y los hijos tienen además un perro, y el perro está castrado, no va a haber quien pague. Entonces vamos a terminar sin pensiones todos los colombianos. Estén atentos, porque este es un tema que le concierne a usted. Usted quiere que su plata la usen en Colpensiones para dar contratos como los están dando hoy en día, para incorporar gente, nóminas paralelas, para llamar a los amigos, incorporarlos. ¿Ustedes creen que Colpensiones, que no puede hoy llevar la contabilidad de las semanas cotizadas, va a poder controlar las semanas de todos los colombianos? Esa plática se va a perder. Sí, cómo no, esta señora ya tiene pues asegurada su mega pensión, ganando este salario realmente millonario, y eso no dice nada. Es que hasta Vargas Lleras lo decía, lo injusto es que nosotros salgamos con unas mega pensiones que nunca cotizamos y que son pagadas por el pueblo más humilde, ¿no? Esto es lo que no dice Paloma Valencia al pueblo colombiano. Y señores, aquí les tenemos el jefe de jefes, el que está detrás de todos estos senadores del Centro Democrático para evitar que la reforma se discuta de manera real, ¿no? Él dice, una familia que ponga en riesgo el 79% de sus ahorros termina con hambre. ¿Por qué Colombia va a poner en riesgo de manejo estatal el 79% de los ahorros pensionales? Escuchemos la brillantez del imputado y el que va a ir a juicio. Una familia que ponga en riesgo el 79% de sus ahorros es una familia que seguramente va a la ruina, a padecer hambre. El acuerdo del Congreso de trasladar al Estado en adelante todas las cotizaciones de pensiones hasta 2.3 salarios mínimos pone en gran riesgo de manejo politiquero, desde que se pierde el dinero en manos del Estado, el 79% de los ahorros pensionales de los colombianos. Esto hace un gran daño al trabajador, al pensionado, a la economía nacional. Por favor, congresistas, una reflexión. Una reflexión, dice aquí el señor, pero todos sabemos cómo Sarmiento le ha financiado sus campañas y la de sus senadores, ¿no? David Porras le responde, porque es un riesgo que el Estado, es decir, todos los colombianos, manejemos el dinero de las pensiones, y no es riesgo de que los banqueros corruptos que usan el ahorro de los colombianos para especular en la bolsa de valores de New York y hacer carreteras con errores de diseño, ¿no? Es lo que se preguntan acá la gente, ¿no? Como por ejemplo Sarmiento, que hizo este puente de Chirajara, se cayó, ¿y de dónde salió la plata? Del ahorro de los pensionados. Él no perdió dinero para nada, ¿no? Aquí lo tenemos, fotografías de Uribe con Chávez. Ahí sí no era, pues, el señor Álvaro Uribe el chavista. Ahí sí el Centro Democrático lo adoraba. Pero ahora que está Gustavo Petro visitando Venezuela para acuerdos comerciales, ahí sí dicen Petro es un dictador y está aprendiendo de Maduro. ¿Quién se quedó 2 veces de presidente? Ah, y que la segunda reelección fue viciada. No sería Gustavo Petro, ¿cierto? Y por otro lado tenemos la noticia de que expresidentes colombianos involucrados en tráfico de drogas pues aparecen en una lista negra de Estados Unidos. Y es que hace unas horas se conocieron documentos que permanecían en reserva y que tienen que ver con Colombia, gobiernos de la década de 1970, y con revelaciones explosivas de relaciones de políticos, funcionarios, militares y policías con el narcotráfico, señores. Pues varios políticos y funcionarios del más alto nivel se encuentran en la denominada lista negra del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, un archivo que contiene detalles inéditos sobre el narcotráfico y la corrupción en Colombia en la década de 1970. Nos preguntamos, ¿será que Joe Biden tiene también informes sobre expresidentes más actuales? Es lo que hay que saber. ¿Por qué no le han echado mano presuntamente a Álvaro Uribe Vélez con todo lo que han sabido? Pues el comienzo de todo esto tiene que ver con un interés del presidente Carter durante el gobierno de Alfonso López Michelsen, que influyó sobre decisiones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta que en la lista hoy mencionada, pues al menos 30 funcionarios son colombianos, quienes habrían tenido vínculos con el tráfico de drogas. Entre ellos se encuentra el exministro de Defensa, el general Abraham Barón Valencia, el exministro de Trabajo, Óscar Montoya, y el coronel Humberto Cardona Orozco, quien era el jefe de Indumil. ¿Pero qué tipos de documentos están consignados en esta lista negra? Pues las acusaciones contra funcionarios y políticos colombianos se encuentran en documento de inteligencia del Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, una institución no gubernamental sin ánimo de lucro que se encarga de archivar documentos públicos desclasificados por el gobierno federal relacionados con la política exterior.
¿Quiénes son los políticos mencionados en esta lista negra? Uno de ellos es el coronel Cardona, ex jefe de Indumil, y según puntualiza el informe, con fecha del 21 de julio de 1977, fue destituido de su cargo como jefe de la policía aduanera en diciembre de 1976 por corrupción relacionada con el narcotráfico, porque aceptó sobornos de muchos de los principales narcotraficantes de Colombia a quienes conocía personalmente. Pero el nombre más polémico es el de Julio César Turbay, quien en el momento de la mención en estos documentos era el candidato presidencial del Partido Liberal con mayores opciones para ganar la presidencia en 1978, y la ganó, sirviendo como presidente entre el 7 de agosto del 78 y el 7 de agosto del 82. Los documentos señalan que el candidato Turbay Ayala, a través de su sobrino Aníbal Turbay Bernal, habría tenido vínculos con mafiosos que tenían el poder para elegir a los jefes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Colombia. Los documentos señalan que el candidato Turbay Ayala, a través de su sobrino Aníbal Turbay Bernal, habría tenido vínculos con mafiosos que tenían el poder para elegir a los jefes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley si Julio César Turbay asumía la presidencia. Luego dicen también que tenemos información de que Aníbal Turbay Bernal, sobrino del líder del Partido Liberal, Julio César Turbay Ayala, pertenece a la red narcotraficante de José Manuel Parra Urrea, que solo en un periodo de 3 meses este año pues vendió al menos 1.5 millones de dólares en estupefacientes. Este documento fue entregado al presidente López el 15 de julio de 1977. Entonces, como ven, este señor está apareciendo. Es el abuelo de Miguel Uribe Turbay, y esta gente pues se cree la más top y la que es dueña de la moral. Y se encuentra, señores, lo que acaba de conocerse. Pues acá lo mencionan varias personas. María José Pizarro dice: Estados Unidos libera documentos que muestran la relación de altos funcionarios del gobierno colombiano con narcotraficantes. Entre los señalados está el expresidente Julio César Turbay, faro de la moral de la extrema derecha, quien impuso en Colombia el Estatuto de Seguridad Nacional. El país merece la verdad sobre los beneficios del narcotráfico, los promotores de la tortura y otras graves violaciones de derechos humanos. No, aquí también Gustavo Petro se pronunció: narcotráfico y estado de sitio iban de la mano, corrupción y violación de los derechos humanos. Escuchemos qué dijeron en esta emisora. Negra del expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter es una lista sobre el narcotráfico y la corrupción en Colombia en la década de 1970. El comienzo de todo esto es un interés del presidente Carter durante el gobierno de Alfonso López Michelsen de influir sobre decisiones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico. El expresidente Gerald Ford, que vino antes del expresidente Carter, no tenía realmente esa obsesión con el asunto del tráfico de drogas, pero sí la tenía el presidente Carter. Hay al menos, Gustavo, 30 funcionarios colombianos, algunos vivos todavía, mencionados que habrían tenido vínculos, insisto, según estos documentos, con el tráfico de drogas. Por ejemplo, el exministro de Defensa, el general Abraham Barón Valencia, el exministro de Trabajo, Óscar Montoya, y el coronel Humberto Cardona Orozco, quien para aquel momento, recordemos, en los 70, presidencia de López Michelsen, era el jefe de Indumil. Pero esas acusaciones están cocinadas, Espinosa, ¿en qué tipo de documentos? En documentos de inteligencia, sobre todo. Le pongo un ejemplo. En el caso del coronel Cardona, ex jefe de Indumil, dice el informe con fecha del 21 de julio de 1977 y entregado al presidente López por el jefe de la DEA, Peter Bensinger, que el coronel Cardona Orozco, cito, quien fue destituido de su cargo como jefe de la policía aduanera en diciembre del 76 por corrupción relacionada con los narcóticos, aceptó sobornos de muchos de los principales narcotraficantes de Colombia, a quienes conocía personalmente. Y sigue, entre el 1 de junio y julio de 1976, Cardona recibió sobornos en pesos colombianos por valor de más de $34.000 de Estados Unidos a funcionarios de la aduana a nivel inferior en Santa Marta y Riohacha. Y concluyen, antes de dejar la aduana, Cardona ascendió a 6 funcionarios, 4 de los cuales estaban involucrados en el narcotráfico. Imagínense, $34.000, pero a los 70. De los 70. Fue plata. Decíamos que había también políticos del más alto nivel mencionados en estos documentos desclasificados. ¿Quiénes? Agárrese, Gustavo. El nombre más polémico es el de Julio César Turbay, que en el momento de la mención en estos documentos era el candidato presidencial del Partido Liberal con mayores opciones para ganar la presidencia que ganó de 1978. Era y fue el presidente de Colombia entre el 7 de agosto del 78 y el 7 de agosto del 82. ¿Qué dicen? Que el candidato Turbay Ayala, a través de un sobrino, Aníbal Turbay Bernal, habría tenido vínculos con mafiosos que tenían, cito, el poder para elegir a los jefes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Colombia si Julio César Turbay asumía la presidencia. Luego dicen, también tenemos información de que Aníbal Turbay Bernal, sobrino del líder del Partido Liberal, Julio César Turbay Ayala, pertenece a la red narcotraficante de José Manuel Parra Urrea, que solo en un periodo de 3 meses este año, se hacen referencia al 77, vendió al menos 1.5 millones de dólares en estupefacientes. Este documento, Gustavo, fue entregado personalmente por el jefe de la CIA al presidente López el 15 de julio de 1977. Todo dentro de la corrupción en sus justas proporciones. Espinosa, ¿algún familiar del presidente López Michelsen es mencionado? Sí, hay un memorando, Gustavo, del Departamento de Estado que cita las
posibles actividades de narcotráfico de de Alfonso López Caballero, el hijo del presidente López. El documento es de septiembre 8 de 1977, tiene 5 páginas y hace un resumen de los casos de colombianos vinculados al tráfico de drogas. Mencionan, por ejemplo, a la famosa por la serie Griselda Blanco. Y en el último punto del memorando dice: hay evidencia creciente de posibles actividades de tráfico por parte de Alfonso López Caballero, hijo del presidente López Michelsen, quien se creía que estaba trabajando en las Naciones Unidas en Nueva York. Louis Fields, que es el asesor jurídico del Departamento de Estado, termina el memorando diciendo: los fiscales federales están siendo cuidadosos con este caso y no se solicitará ninguna acusación formal por parte del Distrito Este de Nueva York. Cierro comillas. Alfonso López Caballero, Gustavo, recientemente sirvió como embajador en Rusia de 2016 a 2022. Valga decir, por supuesto, que esta es una verdad en estos documentos, pero no una verdad judicial. Claro. No hubo una investigación nunca. Y ojalá tuviéramos reacción del doctor López Caballero, y por supuesto él es columnista actualmente, y también leemos sus importantes columnas en la prensa nacional. Seguramente se va a referir pronto al tema. ¿Algún dato adicional, Espinosa? Sí, un dato curioso, Gustavo, y que da mucha tristeza. En uno de los, bueno, aparte de todo esto que ya le he contado, que ya es muy triste, pero en uno de los memorandos cuentan que el emblemático buque Gloria fue usado para llevar cocaína a Miami y a Nueva York. Dicen que lograron confiscar 48 kilos de cocaína a bordo del buque, pero que luego supieron que en realidad había 1010 kilos de cocaína, y culpan de todo esto a un oficial de la naval que se llama Alfredo Gómez, hermano del segundo al mando del buque Gloria. Lo cierto, Gustavo, es que en algún momento, cuando se dijo que este país era un país que estaba absolutamente tomado por la mafia, esto seguramente lo podemos repetir en cada década. Estos informes de inteligencia son extensos y traté de hacer un resumen, digamos, comprensible, porque hay muchos nombres que realmente hoy ya no dicen tanto, pero los documentos tienen las pruebas, los documentos entregados, las clasificaciones, las reuniones entre el presidente López Michelsen, que reconocía que su gabinete estaba en problemas. Imagínese usted un presidente al que acusan de tener 2 ministros involucrados en tráfico de drogas. ¿Cómo les parece, señores, el señor Turbay Ayala metido en este cuento, no? Pues resulta, señores, que la noticia ha corrido por las diferentes, corrientes políticas, pero también miramos las reacciones. Por ejemplo, Levi Rincón. O sea que el señor Malpa de Miguel Uribe se las da de héroe y salvador del país, sabiendo que su abuelo y un tío eran fichas narcotraficantes. El abuelo, el tío, el papá y él, al parecer, son tremendas ratas corruptas. Dizque salvar al país. Es lo que dice Levi Rincón. Y es que miren cómo se va tejiendo esta red, ¿no? Súmenle que el abuelo de Miguel Uribe, Julio César Turbay, nombró a Álvaro Uribe Vélez como director de la Aeronáutica Civil, y pues con Uribe se habrían firmado 200 licencias a favor del cartel de Medellín. El nombramiento en la época fue cuestionado por el propio padre de Iván Duque, ¿no? Aproximadamente 42 años después, Álvaro Uribe Vélez nombró a Miguel Uribe Turbay cabeza de la lista del Senado del Centro Democrático. ¿Coincidencia o pago de favores? ¿Ustedes qué piensan, colombianos? Y por último terminamos con este señor Inti Asprilla, que dice: siempre dijimos que Julio César Turbay, admirado por los uribistas, fue uno de los peores fachos y violador de derechos humanos. Hoy, por la desclasificación de archivos de Estados Unidos, sabemos que fue de las primeras fichas del narcotráfico en el país. Dice que gente de bien. Narcos, morrongos, dicen acá. Colombianos, hasta acá este video. Por favor, les pedimos que compartan mucho estas reacciones, el insulto de este señor Felipe Zuleta, María José Pizarro, y también esto que se sabe de expresidentes con vínculos con el narcotráfico en 1970, y pues uno de ellos, una ficha muy importante, el abuelo del uribista Miguel Uribe Turbay. Todo se va tejiendo y ya sabemos el cuento de las licencias que otorgaban a narcotraficantes. Colombianos, muy amables por escucharnos, compartan, suscríbanse y nos vemos en un próximo video.